I had nothing but heartaches, oh, and trouble. Saludándoles en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Continuamos el día de hoy meditando respecto de este maravilloso libro de los Proverbios. Hoy corresponde observar un versículo del capítulo 4, Proverbios capítulo 4, versículo 18, donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Este capítulo 4 del libro de Proverbios lleva un subtítulo que nos ayuda a entender el contexto del capítulo completo, donde dice beneficios de la sabiduría. Hemos estado meditando y observando bíblicamente la importancia de la sabiduría en la vida, sobre todo del creyente. Esta sabiduría que viene de lo alto, que al igual que el enfoque del libro de Proverbios, que hace sagaz a la persona simple, que hace entendida a la persona que se rinde al conocimiento de Dios, que capacita al hombre y a la mujer que han entrado en relación con Dios para que vivan una vida de acuerdo a la voluntad divina. Hemos estado observando cómo este principio tan elemental al mismo tiempo es fundamental. Que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Que la inteligencia va en directa relación con saber apartarse del mal. Que el verdadero sabio o la verdadera sabia es aquella persona que ha comprendido que lo que recibe diariamente y aprende de la Escritura tiene que ponerlo en obra bajo el factor de la obediencia, y esto le va a llevar a vivir una vida coherente con Dios, de tal manera que se va a establecer una relación de vínculo en base a una obediencia a Dios, pero en un respeto devocional. Tratar de hacer todo lo que a Él le agrada y con la inteligencia suficiente de apartarnos del mal para vivir una vida en consagración para Él. Entonces, el factor de la obediencia es clave. También vimos en el capítulo 2, un versículo principalmente apuntado a la excelencia que va a otorgar la sabiduría. También vimos en el capítulo 3 la importancia de la obediencia aplicada. La importancia de vivir de acuerdo a lo que la Biblia, la palabra de Dios enseña. Y hoy vamos a meditar en el beneficio directo que recibimos a través de la sabiduría de Dios aplicada en el día a día a nuestra vida. Este capítulo 4 trae consejos maravillosos y nuevamente se lleva la misma temática, la misma línea de enfoque. Un padre amoroso transmitiéndole consejos a un hijo que ha sido amado. Literalmente el autor de los Proverbios plasma el corazón de Dios en su escrito, de tal forma que podemos identificar tras este lenguaje la misma voz de Dios hablándonos a nosotros. Mire, me voy a tomar el derecho de leer desde el versículo 10 para que entienda bien lo que estoy apuntando, para que descubramos un beneficio directo de la sabiduría, que va a ser una vida en perfección. Mire, ponga mucha atención. Dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones. Qué precioso cómo el proverbista nos introduce a este punto medular de este capítulo 4. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Mire,
Al igual que cuando honramos padre y madre, hay una promesa de larga vida. De la misma manera, si honramos la sabiduría, poniendo por obra en obediencia lo que Dios nos enseña, también vamos a ser guardados en nuestros caminos y conforme al plan y voluntad de Dios, vamos a ser personas de larga vida que también en los días de nuestra carne vamos a gozar de la experiencia de nuestra relación con Dios en el día a día y en la suma completa del caminar con Él. Mire lo que dice el versículo 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Mire las promesas grandes de beneficios que otorga caminar en obediencia y en reverencia a Dios. Un camino que, aunque es estrecho, es amplio en el sentido de que la sabiduría nos va a dar la capacidad para enfrentar situaciones y salir airosos de ellas. Así también nos habla que aun con los pasos apurados, si caminamos sabiamente, no vamos a tropezar. A veces apuramos el paso torpemente y caemos, pero con la sabiduría como un fundamento en nuestra vida, por más rápido que avancemos en algo, bajo el temor reverente de Dios, la victoria está asegurada. ¡Yuhu! ¡Yuhu, yuhu! Espero que lo haya escuchado bien. Aquí no estoy avalando que nosotros muchas veces nos embarquemos en proyectos que nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Aquí estoy diciendo, cuando caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, bajo el concepto de la sabiduría, que es obediencia en temor reverente a Dios, por más rápido que sea un proceso, va a haber una victoria asegurada. Porque estamos haciendo lo que a Dios le agrada y estamos obedeciendo como a Dios conviene. Ahora mire, ahora vamos a entrar de lleno desde el versículo 13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Aquí hay un lenguaje bastante similar, lo que después se transmite en el Nuevo Testamento bajo el escrito de Santiago, cuando dice que tenemos que ser tenemos que ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Siempre el concepto clave es: aplica lo aprendido. No solo lo escuches, escucha y aplica lo aprendido. Eso es guardar sabiduría. No sacamos nada con ser buenos oidores del consejo. Tenemos que ser buenos receptores y buenos para aplicar lo recibido. Y ahora viene un contraste. El libro de Proverbios también presenta secciones de muchos contrastes. Y esta es la sabiduría de Dios plasmada en este libro. Elementos sencillos, comparativos, desde contrastes, cosas opuestas, nos traen a la luz la enseñanza de la sabiduría del proverbista. Mire, no entres por la vereda de los impíos, o sea, no sigas el camino de los malos, ni vayas por el camino de los malos. 15, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. O sea, no transites por esos caminos que te llevan a destrucción. Cuando comenzamos a caminar por caminos torcidos, cuando caminamos bajo nuestra propia voluntad, sin temor de Dios y en nuestra propia prudencia, sin apoyarnos en la obediencia a lo estipulado por Dios. Entonces aquí da el consejo que eso no lo hagamos. No se olvide que el inteligente es aquel que ve el mal y se esconde, o al mismo tiempo es aquel que ve el mal y lo evita. Aquí hay dos cosas bien importantes.
Van a haber momentos dados que a lo mejor no vamos a poder evitar el mal, pero la inteligencia va a implicar y va a aplicar cuando nos escondemos de ese mal. Por eso dice también el autor de los Proverbios que el entendido ve el mal y se esconde, mas el necio es arrastrado por ese mal. Aquí el consejo aplica claramente. Si vemos un camino que no conviene, no lo sigamos. Sigamos el camino de la obediencia. Toda desobediencia nos va a llevar a deslizarnos y a caminar por caminos torcidos que van a conducir a perdición. 16. Porque no duermen ellos, ¿quiénes? Los que hacen el mal. Porque no duermen ellos si no han hecho mal. Y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Está hablando de los hombres impíos. Y aparte de los hombres impíos, de estos hombres con sabiduría diabólica, que caminan bajo sus propios preceptos, muchas veces sin Dios y sin ley. Mire lo que dice el 17 ahora para entender estos contrastes. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mire cómo lo ilustra. Pan de maldad, vino de robos. Vale decir, el producto, el resultado de sus fechorías les llega a ser su sustento. Uno pasa a ser lo que come y uno expresa externamente lo que está por dentro. Pan de maldades y vino de robos. Personas que transitan por esta vida totalmente apartados de el temor de Dios, son personas que nunca van a recibir ningún beneficio de la sabiduría porque la despreciaron en todos sus caminos. Y ahora viene, mire, más la senda de los justos. O sea, aquí está el comparativo. Este camino lleva a muerte, conduce a perdición. Esta actitud de hombres impíos, hombres pecadores, hombres perversos que van muy contrarios a la palabra de Dios, los va a conducir a un fracaso rotundo. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aquí está hablando de un camino a plenitud. Entonces, un beneficio directo de la sabiduría, por un lado, es que nos va a multiplicar años de vida, nos va a asegurar la victoria aún en momentos difíciles, pero sumado a esto, nos va a dar una plenitud de vida. El ejemplo es sencillo. Cuando está comenzando a amanecer, el sol a la distancia se ve muy difuso, pero llega un momento dado dentro de las horas del día, pasado el mediodía, donde el sol, sobre todo si lo analizamos en el verano, está en su plenitud, en su perfección. Perfección en Biblia hacia el humano no habla de santidad perfecta e incapacidad de pecar o incapacidad de errar. Perfección en Biblia respecto del humano se refiere a un estado completo y pleno en Dios. Entonces, un directo beneficio de la sabiduría en este principio de caminar con reverencia y en obediencia delante de Dios es que de menos a más, en un camino progresivo, Dios nos va a ir dando la plenitud y la perfección en Él sobre nosotros. Partimos como la luz del alba y llegaremos a un momento que tendremos la plenitud de Él en nosotros. Todo en forma gradual, en forma progresiva, en forma ordenada, al igual que el carácter de Dios. Y aquí cierra con este contraste en el versículo 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Ahí está lo contrario. El que camina en obediencia recibe el beneficio de la sabiduría, que es plenitud de vida, perfección de vida y gloria futura. El que desecha la sabiduría y camina por caminos torcidos, en desobediencia a Dios, caminando bajo su propia voluntad, no sabe en qué momento tropezará y siempre estará en la oscuridad de la ignorancia. Eso lo vemos muy reflejado
sobre todo en estos tiempos presentes. Hay quienes que piensan que teniendo pan de maldad y vino de robos van a prosperar. Aparentemente sí, por un tiempo hay gente que hace lo malo y pareciera que les va bien, pero eso es solamente un espejismo en medio de un desierto. Cuando llega el momento real de la aflicción, no hay quien los consuele, no hay quien los salve. Sin embargo, el camino del justo, de aquel que está en una relación con Dios por medio de Cristo, ese, por más difícil que sea la situación, como se ha escondido en Cristo en obediencia a su palabra, Dios mismo lo sacará en victoria y traerá la luz de su gloria en los momentos precisos, en el tiempo oportuno y de la manera correcta conforme a la Biblia. La consigna, el consejo del día de hoy aplica de esta manera. Voy en un camino a perfección en obediencia a Dios. Y el consejo aplica así: transitemos por esta vereda con humildad, con disposición, con reverencia, que la sabiduría sea la aplicación del conocimiento adquirido y que la obediencia sea realmente el lema de mi vida para un día ser perfeccionado y en los días de la carne vivir una vida plena en Cristo Jesús, Señor nuestro. Saludo de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. and He gave me life eternal. And now I have everything. And now I have everything.